algo importante que debemos tomar en cuenta es, pues, estas facultades destacadas que nos cambiaron el esquema en materia fiscal. O sea, sin duda hay aspectos que debemos tomar en consideración. El hecho de que haya facultades que ya estemos viviendo en el día a día. Creo que hay un comentario en línea, nos dice Miguel Ángel, ¿y cuánto estará en litigio? Sería importante saber este dato. Pues si pierde el fisco no pasa nada, pero si gana sería más la recaudación. Fíjate que no tengo números en cuanto a porcentaje de litigios ganados, sin embargo, sus números van en aumento, o sea, ya tenemos muchos años con los números de la autoridad favorables en litigios, ¿no? O sea, los contribuyentes, ya no era como antes, que los contribuyentes ganaban el 80, el 90% de los asuntos, pues ya estamos viendo que estos números empiezan a equilibrarse, pero tampoco hay que irnos al extremo, ¿eh? Hay un sinfín de asuntos que los está ganando el contribuyente. Y vamos a ver estas particularidades de estas últimas preguntas que nos lanzó Miguel al aire y que vamos a dar respuesta porque son muy interesantes. Entonces, dentro de esto que tenemos en esta agenda, en el radar, pues debemos tener en cuenta lo que vivimos en el día a día, que bueno, creo que ni siquiera se los tengo que decir, ¿no? Ustedes saben perfectamente que nos estamos enfrentando ante por los temas propios de presunciones que hicieron este cambio en el paradigma en el ámbito fiscal, donde estábamos acostumbrados que era la autoridad la que estaba obligada a fundar y motivar, y resulta que ahora nos cambian la jugada y yo soy como contribuyente el que tengo que demostrar que no me ubico en el supuesto, que no realicé operaciones inexistentes, que mis operaciones se llevaron a cabo con una total razón de negocios, etcétera. Entonces, estos son facultades que vivimos en el día a día, que las tenemos presente, que las conocemos, porque si no nos ha pasado a nosotros, le pasó a nuestro vecino o le pasó al primo de un amigo, pero lo tenemos ya muy cercano, ya lo estamos viviendo. Por supuesto, este aspecto de simulación en general, o sea, sabemos que por una parte está materialidad, que también tenemos razón de negocios, pero acuérdense que la autoridad ya se agregó en este 42B de código, pues la posibilidad de determinar o de desconocer operaciones cuando éstas sean simuladas, porque la razón de negocios y la materialidad son solamente manifestaciones de la simulación en general. Si bien este 42B de código, que además fue también reforma 2022, se refiere a operaciones entre partes relacionadas, no debemos perder de vista que esta facultad la puede tomar como comodín, o sea, este aspecto de simulación en general, lo puede tomar como comodín para decir, yo tengo facultades para decretar que hay operaciones simuladas, independientemente de que tengan o no materialidad o razón de negocios, sino que ya lo amplió a cualquier forma de simulación. Y recordemos que la experiencia es que la autoridad empezó a desconocer materialidad mucho antes de que entrara en vigor la reforma de 2014, donde se introduce 69B. ¿Y cuál fue su fundamento jurídico? Normas de información financiera, sustancia económica. Entonces, la autoridad sabe que aunque no esté extendida esta posibilidad de decretar operaciones simuladas y por lo tanto desconocer sus efectos, pues ya tiene la experiencia previa de criterios que le favorecieron y que confirmaron que su criterio para actuar desconociendo sus facultades era correcto. Entonces, no nos sorprenda que el día de mañana nos quieran desconocer operaciones por un tema de simulación, aunque no encuadre en materialidad, aunque no encuadre en razón de negocios y aunque no nos encontremos en operaciones con partes relacionadas, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos tener presente. En cuanto a facultades de gestión, pues hemos visto cómo han ido en aumento, cómo se han consolidado, sobre todo en los últimos años, y esa es justamente la razón por la cual pues no hay reformas, porque ya no hace falta reformas. Ustedes nada más vean cómo se ha modificado 17H, cómo se ha modificado sobre todo 2020, 2021 y 2022, 17H bis, que creo que es una de las facultades de gestión más agresivas de la autoridad, porque a través de su ejercicio puede acabar con un negocio. ¿Por qué? Porque es la restricción y eventual cancelación del certificado sello digital. Entonces, muchas de estas facultades de gestión están precedidas, o 17H, 17H bis, están precedidas por una carta de invitación. Y esa es la razón por la cual en ocasiones decimos, es que si no atiendo la carta de invitación me van a cancelar los sellos. Más adelante vamos a hablar de
de estos paradigmas, ¿no? De qué debemos tener claro para no estar con esta angustia eterna de es que si no atiendo la carta de invitación me va a pasar o va a ocurrir o me van a revisar o me van a cancelar los sellos. Hay que saber para poder medir riesgos. Entonces vamos a echar por tierra también algunos paradigmas en ese sentido. Pero por supuesto que el programa de vigilancia profunda va a permanecer porque este programa de vigilancia profunda pues evite el ejercicio de facultades de comprobación. Las facultades de comprobación las estamos viendo como una última instancia que está utilizando la autoridad para determinar créditos fiscales. Ahí están, no se van a acabar, no las van a eliminar, pero por supuesto que para la autoridad es un medio estupendo, una carta de invitación, una invitación por vigilancia profunda, con la finalidad de evitarse facultades de comprobación que pueden extenderse por 12 meses, por 6 meses y que le cuestan dinero. Y eso evitándoselo a través de una simple invitación, porque para nosotros que recibimos cartas de invitación, ya no solo las recibe en el buzón tributario el contribuyente, ¿no? Ya lo recibe su representante legal, ya se las mandan a los miembros del Consejo de Administración, entonces ya todo el mundo está alerta y ahí se dividen las opiniones, si hay que atenderla, no hay que atenderla, entonces al final cumple su finalidad, ya desequilibraron emocionalmente a la persona moral y este es uno de los grandes efectos y grandes éxitos que tienen las cartas de invitación, ¿no? Desequilibran emocionalmente al contribuyente y lo llevan a corregirse, inclusive muy grave, para que vayamos también tomando conciencia, a corregir cosas que no tendrían por qué corregirse, a pagar contribuciones que no tendrían por qué pagarse. ¿Por qué? Porque dicen, oye, estoy bien, está bien determinado, la autoridad se está equivocando por esto, pero ¿sabes qué? Mejor hay que pagar los 20,000 pesos, los 50,000 pesos y ya nos lo quitamos de encima. Yo creo que eso también es un exceso por parte del contribuyente. Empoderamos a una autoridad arbitraria que obviamente la apuesta, y ya nos lo dijo Miguel con el tema de las multas, también nos avienta un sinfín de multas. ¿Para qué? Pues para decir, pues si no le gusta que se defienda, ¿qué porcentaje de contribuyentes se defienden? Pues a veces ni el 2%. Entonces, pues obviamente es un medio de recaudación, sin importar que sean arbitrarias, sin importar que sean ilegales, el contribuyente las paga. Entonces, hay una parte de esta conciencia cívica que siempre estoy yo tratando de insistir en, seamos conscientes, si es ilegal habrá que controvertirla. Oye, Tania, pero pues la multa me va a salir más caro el abogado. Sí, pero ¿saben qué? Acuérdense que ahora hay un sinfín de infracciones que también califican como delito. Entonces, pago la infracción, acepto la conducta y me pongo en manos de la autoridad. Entonces, ojo con multas. Entonces, de esto estoy hablando nada más de facultades, digo, las limitadísimas que estamos viendo en el día a día. Son estas facultades evidentes y conocidas por todos. Pero hay otras facultades que operan de forma muy sutil, de forma silenciosa, y que de pronto decimos, oye, pero ¿en qué momento esto se aprobó? Son estas facultades ocultas y no porque no estén claras en la ley, están claras y están con todas sus letras. ¿Cuál es el problema? Que no las vemos todos los días, ¿no? Que son una operación ya de última instancia por parte de la autoridad, pero que ahí están y que pueden traer consecuencias muy graves. Veamos y monitoreemos siempre el artículo 69. Ahí están los listados negros por parte de las autoridades. Y estos listados negros van en aumento, ¿no? De repente creemos que lista negra es igual a ausencia de materialidad o operaciones inexistentes. No, hay un sinfín de listados negros, dentro de los cuales se encuentran cuando el contribuyente accede a un beneficio, ¿no? Lo voy a ver también más adelante con detalle, pero es importante que tengamos en cuenta que este artículo lo va manejando la autoridad y va acrecentando los supuestos. O sea, ya tenemos un sinfín de listados por parte de la autoridad y paralelamente también tenemos, ¿no? Porque además no nada más es estar en la lista negra, es qué implicaciones tiene estar en un listado de la autoridad, que es que te nieguen beneficios, que no puedas dar de baja el RFC, que estés sujeto a otros requisitos conforme a miscelánea. O sea, tienes un sinfín de candados
y de situaciones adversas que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando veamos esos listados para saber qué implicación tiene el que yo pueda acceder a cierto beneficio, ¿no? Y es una situación particularmente grave. Y por supuesto también tener en el radar los supuestos de responsabilidad solidaria. Ese 26 de código que año con año amplía supuestos. Y ahora ya tenemos a socios y accionistas de partes relacionadas que tengan su certificado sello digital restringido, que no se hayan corregido, obviamente 69B, 69B bis, o sea, un sinfín de aspectos, de supuestos de responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria normalmente, como no es del día a día, como no lo vemos diariamente, la ponemos en un segundo plano, ¿no? Y sí tiene una importancia aparentemente secundaria. ¿Por qué? Pues porque se entiende que la responsabilidad solidaria opera cuando el contribuyente demuestre que ya no puede hacer frente con las obligaciones. Sin embargo, también tiene sus implicaciones de responsabilidad solidaria que hay que considerar y tener presentes. Entonces, estos aspectos que están aparentemente en un segundo plano me pueden generar dolores de cabeza. Ya viendo este panorama o viendo propiamente estudiado estas partes concretas de facultades que vemos en el día a día, que van a ser parte también del día a día en 2023, pues no está de más hacer un estudio de la agenda, de esta agenda 2023 que hay que tomar en consideración, ¿no? Y esta agenda 2023 pues nos obliga a hacer un estudio de respecto del estado que guardan cada uno de esos aspectos de los ejes de fiscalización. En cuestión de materialidad, hay que tener en cuenta este 69 de forma forzosa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los listados que al día de hoy se publican por parte del SAT en cuanto a listados de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, pues se van a encontrar que los listados de hoy traen un contribuyente, 2 o 3 contribuyentes. ¿Qué me está diciendo esa situación? Que prácticamente todas las EFOS ya están publicadas. Ustedes hagan un comparativo, vean los listados de 2017, 2018, y eran listados de 300 contribuyentes. Hoy no, hoy ya son los últimos, o sea, ya prácticamente el procedimiento 69 está agotado. Eso no quiere decir que no pueda haber más EFOS, pero más importante aún es, ok, ya se acabó esta primera parte. ¿Ustedes creen que lo más importante para la autoridad era publicar a las EFOS? No, lo más importante para la autoridad es recuperar la recaudación perdida. ¿Por qué? Porque no fueron los EFOS los que inflaron sus deducciones, fueron las EDOS. Entonces, estas EDOS, estos contribuyentes que dedujeron operaciones inexistentes, son los que realmente le interesan a la autoridad. Entonces, ¿quién está en la agenda de la autoridad para 2023? No solo me lo dicen los listados de EDOS, obviamente me lo dice que perdón la expresión, el manoseo que ha estado haciendo la autoridad de 17H y 17H bis, donde me está diciendo que ahora le voy a restringir a las EDOS su certificado sello digital. Ahora, eso está muy bien, que se corrijan quienes compraron facturas. ¿Cuál es el gran problema? Que hay un grupo vulnerable de EDOS, a las que yo llamo EDOS inocentes, es decir, EDOS que realizaron operaciones reales, porque ustedes saben que así como hay diferentes tipos de EDOS, pues también hay diferentes tipos de EFOS, y hay EFOS que realizaron operaciones reales, que eran o que son empresas reales, que pueden ser empresas sólidas, pero que vieron un nicho de negocio adicional y se la llevaron campechano realizando operaciones reales y que también dijeron, oye, pues vamos a entrarle al negocio, hay billetes, ¿no? Vamos a vender facturas también. Y pues ahí está ese grupo de EDOS que están propiciando este grupo de EDOS inocentes que están llevando la peor parte en este tema. ¿Por qué? Porque si son como una EDOS inocente, pues obviamente estas EDOS no estuvieron al pendiente en los listados, por lo tanto, se les pasó el plazo de 30 días. Entonces, tenemos esa situación grave porque la autoridad dice, pues entonces yo te voy a determinar el crédito fiscal, pero como no tengo tiempo para eso, te voy a restringir tu certificado sello digital. Váyanse al 17H porque ustedes podrán decir, bueno, aclaramos, ¿no? Podemos agotar la aclaración que me da 17H bis, pero ¿qué creen? Para efectos de EDOS y para efectos de aclaración,
para habilitar el certificado sello digital. ¿Qué me dice este 17H bis? Pues que las EDOs solamente tienen derecho a corregirse si quieren que la aclaración tenga éxito. Entonces, imagínate una EDOS que llevó a cabo operaciones reales y que desafortunadamente le restringen los sellos. La corrección ya no es aclaración propiamente, la corrección es pagar las contribuciones. Oye, pero si yo realicé operaciones reales y no tuve oportunidad de defenderme, el 17 bis dice, no me importa. Por lo tanto, ahí el mensaje directo para la EDOS es, hay que preparar defensa. Entonces, en esta agenda 2023, los ojos se van a la EDOS, ya no tanto a la EFOS. Las EDOS son las que están en la mira a partir de 2000. Yo creo que ya empezaron, pero 2023 va a ser un ejercicio en el que se consolide y en donde la autoridad va a empezar a restringir sellos a diestra y siniestra a ese listado de EDOS, que ya también es un listado y que nos lo había prometido desde 2020 que no había emitido. En cuanto a razón de negocios, pues esperamos también que ya empiece a despegar en este 2023 el ejercicio de estas facultades, que creo que no despegaron como despegó 69. ¿Por qué? Pues porque aquí la autoridad sí tiene que trabajar un poco más. 69 fue de verdad un comodín para la autoridad donde pues era muy sencillo formular la presunción. Aquí en razón de negocios, para desconocer la razón de negocios, pues por regla general primero debe haber un procedimiento de fiscalización, ¿no? Debe haber un estudio por parte de la autoridad para poder determinar la ausencia de razón de negocios. Debe cuadrarlo en alguno de los supuestos en casos de esquemas reportables. Entonces, ahí sí tiene que trabajar un poquito más la autoridad y yo creo que esa es la razón por la cual pues está despegando apenas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que sí hay una reforma para 2023 y es la que se quedó pendiente, el artículo 23. Imagínense, no se les va a olvidar, porque en 2023 entra en vigor la reforma al artículo 23. Y unos dicen, oye, es que está increíble ese artículo porque está regresando la compensación universal y estamos haciendo una fiesta. Espérense, ese artículo 23, esas adiciones del artículo 23 son una pesadilla, ¿eh? Son aparentes beneficios, porque sí, se habla de la compensación universal, pero habla de que vas a tener que pedir permiso cuando estés en un procedimiento de fiscalización y te quieras corregir. Vamos a pensar, porque además solamente aplica para visita domiciliaria o revisión de gabinete. Ok, me va a determinar la autoridad un crédito fiscal. Está bien, autoridad, pero ¿qué crees? Me debes dinero. Vamos y te solicito que tomes esa lana. ¿Para qué? Para cubrir el crédito fiscal o una parte del crédito fiscal, lo que se alcance a cubrir. Y perdón, ¿cuál era la naturaleza de la compensación? ¿Qué tenías que hacer para poder continuar con tu proceso de compensación? Formular un aviso. Oye, autoridad, te aviso que voy a aplicar estas cantidades. Bueno, pues, ¿qué crees? Que ahora tienes que pedir permiso. Entonces se va a abrir un subprocedimiento dentro del procedimiento de fiscalización y ojo, si sumamos los plazos, la autoridad tiene 125 días hábiles para resolverme sobre la procedencia de la compensación por corrección. Una figura que además le está dando un tratamiento como si fuera un beneficio, como si fuera una facilidad. De facilidad no tiene nada, nada. A mi particular modo de ver es una grosería para el contribuyente. Hasta donde yo sé, si son mis billetes, yo decido qué hacer con ellos. Pues la autoridad ya está operando como banco. No, son tus billetes, pero yo los tengo y yo voy a decir cómo y qué vas a hacer con ellos. Entonces, ojo, de verdad que está gravísimo este 23. Y como dicen que no hay plazo que no se cumpla, pues ya estamos muy cerca de su entrada en vigor. Y además, si no fuera suficiente, tiene un montón de candados. Entonces, el hecho de que tú tengas cantidades a favor ante la autoridad, pues no es garantía de que opere o que te sirvan esos recursos para poder corregirte durante un procedimiento de fiscalización. Entonces, dentro de estas objeciones o dentro de estos candados, pues número uno, si ya solicitaste su devolución y se te negó, no procede, o sea, ya no aplica estas cantidades. Fíjense qué grave, porque la autoridad, ustedes saben, que está negando a diestra y siniestra las devoluciones y que sin duda hay consigna, y la consigna es niega todas las devoluciones. Este gobierno se caracteriza por el jineteo, lo he dicho en estos foros y en muchos otros. Este es el gobierno del jineteo. La sola reforma del 23, ahí en 2018-19, que nos dijo, oye, sí te voy a devolver, pero cuando yo quiera.
Oye, ya no vas a poder compensar todo contra todo. Aquí sí vas a poder utilizar cualquier saldo que tengas a favor contra cualquier contribución que se termine, pero como diga la autoridad. Entonces, la autoridad se ha estado ampliando sus plazos. Ese 22 de código también se ha venido modificando. ¿Para qué? Para ampliarle los plazos a la autoridad. No al contribuyente. Al contribuyente se le reduce sus plazos a la autoridad, se amplía sus plazos. Entonces, sí te voy a devolver, pero después, ¿no? O otra jugarreta que nos ha hecho la autoridad es tener a los contribuyentes como no localizados. ¿Para qué? Para que sus solicitudes de devolución ipso facto se tengan por no presentadas. Lo he visto y ya he escuchado varios contribuyentes que se están quejando de esa práctica por parte de la autoridad. Entonces, veamos también con lupa este tema de la compensación, de la figura de compensación o corrección por compensación, que es muy importante, que tiene muchos candados y que además después de imagínate, después de 125 días que se tardó la autoridad para resolverte si procedía o no, además tienes que ir a sus oficinas para decirte, oye, ¿cuál va a ser el monto por el cual procede tu devolución? Y además tienes que manifestar por escrito si aceptas o no. Si no lo aceptas, entonces tendrás que pagar el crédito totalmente, pero además, si la autoridad valida esas cantidades, dice, no genera derecho a la devolución. O sea, si quieres la devolución de ese remanente, vamos a pensar que las cantidades determinadas hayan sido de 20 y tu saldo a favor de 30, no te da derecho a que te devuelva la autoridad esos 10. Tienes que someterte al procedimiento de solicitud de devolución. Ah, y por si no fuera suficiente, pues estos procedimientos no generan instancia y por lo tanto no los puedes impugnar. Me encanta cuando dicen que no los puedes impugnar porque nos evitan todo el problema en Tribunal Fiscal. La verdad es que un juicio en el Tribunal Fiscal, bueno, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está durando por lo menos 3 años, ¿eh? Entonces, a mí me encanta cuando me dicen no genera instancia, no los puedes impugnar, porque adivinen qué, procederá siempre el juicio de amparo. Y en el amparo, pues obviamente, en vez de estar lidiando con la autoridad, con el tortuguismo de las salas, 3 años, pues al menos en el juicio de amparo, en un año yo tendré por lo menos una sentencia en primera instancia. Entonces, nunca nos asustemos de que encontremos una disposición que diga no genera instancia y no podrán ser impugnados. ¿Por qué? Porque siempre procederá el amparo. Si no estamos en Qatar, ¿no? Si no estamos en países donde no hay derechos o donde no hay medios de defensa, aquí sí hay un Estado de Derecho. Bueno, a veces parece que no, ¿no? Pero al final sí hay, y la Constitución nos dice derecho a acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Cualquier disposición que diga que no tienes derecho a acceder a medios de defensa será inconstitucional. Y por supuesto, dentro de lo que se había quedado también en la agenda por parte de la autoridad, pues la ampliación del buzón tributario. Ese buzón tributario que nos queda unas disposiciones ahí en disposiciones transitorias, fíjense que nos dice, también de 2022, la forma en la que vamos a poder utilizar, bueno, primero el mensaje de la autoridad, ¿no? El buzón se va a poder utilizar por otras autoridades para comunicarse entre sí o por los particulares para comunicarse entre sí. O sea, fíjense, por eso siempre les digo que Código Fiscal es bola de cristal. Nos dice cuál es el plan de la autoridad. Este buzón tributario va a ser el medio de comunicación en un futuro con todas las autoridades, todas, no solo las federales, también las locales y las municipales. ¿Por qué? Pues porque ya se empezaron a poner las pilas y dicen, oye, si la autoridad fiscal federal ya trabajó en un sistema, ya lo instrumentó, ya lo probó y está funcionando, ¿para qué nos generamos un sinfín de gastos, las autoridades locales o las municipales, si podemos todas converger en el buzón tributario del SAT? Entonces, no nos sorprendamos dentro de 5 años o menos o más, pero el buzón tributario va a ser el medio de comunicación con todas las autoridades, todas. Y además, entre ellas van a tener comunicación. Y además, yo también, fíjense cómo aquí dice, y los particulares entre sí, ahí está otra vez un tema de subsanar, donde podemos subsanar el tema de la fecha cierta. Me está diciendo que también entre los particulares va a poder usarse el buzón tributario. Nos dicen a partir del 31 de diciembre de 2022. No he visto cuáles son las reglas de carácter general para que opere y creo que no ha salido, pero al final ya lo está estableciendo este 12º transitorio de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Ya debemos tener muy cercano la instrumentación para el uso del buzón tributario para los particulares entre sí. Oye, Tania, pero es que me estoy descubriendo con la autoridad, le estoy dando todo a la autoridad. Y pues no le vas a dar nada que no sepa ya.
O sea, al final, si te quieres, porque aquí hay de dos, ¿no? Tampoco podemos tener todas las canicas en la bolsa. Oye, no quieres hacer una inversión para el tema de fecha cierta, no quieres pagar una plataforma, no quieres pagar un autorizado conforme a la Secretaría de Economía, pues entonces utilice el buzón tributario, utilice la aclaración. Por supuesto que ahí la autoridad va a ver tus contratos, va a ver tus cotizaciones, va a ver lo que quieras presentar. Sí, lo va a ver, pero no te va a costar un peso. ¿Quieres invertir? ¿No quieres exponerte entre comillas, insisto, exponerte tanto con la autoridad? Pues entonces invierte en un sistema electrónico.